Doug es un personaje bíblico que no es ampliamente reconocido, pero ciertamente se destaca como uno de los más malvados de la historia bíblica. Sus crueles actos están considerados entre los peores males registrados en los tiempos bíblicos, sobre todo por matar a decenas de sacerdotes y masacrar una ciudad entera sin motivo aparente. Doug fue un siervo de Saúl durante el periodo en que el primer rey de Israel estaba obsesionado con perseguir a David. Impulsado por la ira y la envidia, el rey Saúl estaba decidido a eliminar al joven guerrero David, quien había ganado gran fama entre los israelitas debido a sus victorias en la batalla. La historia de Doug se hizo conocida en la Biblia debido a su carácter perverso y solapado. Aunque el texto bíblico proporciona poca información sobre la identidad de Doug, sí registra que era un edomita que sirvió a Saúl en el manejo de sus rebaños. Durante este tenso periodo, Doug jugó un papel infame al traicionar y causar un daño irreparable. Su notoriedad se destaca por el hecho de que perpetró actos terribles, como el brutal asesinato de sacerdotes y la masacre de una ciudad entera, sin un motivo claro. Aunque la Biblia ofrece solo información limitada sobre Doug, su presencia en la narrativa sirve como un ejemplo sorprendente de maldad y traición, destacando la complejidad de las relaciones y eventos registrados en los textos sagrados. Doug, al ser el más poderoso de los pastores de Saúl, ocupaba un puesto de gran importancia, como se menciona en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 7. En esta época, el papel del pastor era crucial, pues los rebaños eran elementos fundamentales en la composición de las riquezas de un hombre. La tradición sugiere que el nombre Doug probablemente significaba ansioso o tímido, reflejando quizás aspectos de su personalidad. Sin embargo, cuando analizamos el nombre Doug en el libro de Samuel y lo comparamos con el mismo nombre en el título del Salmo 52, notamos una peculiaridad: las grafías son diferentes, específicamente en el uso de dos vocales diferentes. Esta discrepancia plantea la posibilidad de que Doug no fuera un nombre semítico, es decir, no fuera originario de la región, sino más bien un nombre extranjero. Esta hipótesis está respaldada por la variación en la ortografía encontrada en los manuscritos, lo que sugiere que los masoretas, copistas judíos, pueden haber enfrentado dificultades para transcribir este nombre específico. Algunos intérpretes judíos van más allá y conjeturan que la variación en la ortografía del nombre Doug podría estar asociada a alguna maldición o acontecimiento significativo de su historia. Esta teoría arroja luz sobre la complejidad del personaje, sugiriendo que su nombre pudo haber tenido una carga simbólica o espiritual, posiblemente relacionada con sus acciones malvadas y traicioneras descritas en la narrativa bíblica. De esta manera, la historia de Doug no solo revela su posición prominente entre los pastores de Saúl, sino que también sugiere un origen extranjero para su nombre, añadiendo una capa de misterio e intriga a su persona. La variación en la ortografía del nombre, considerando tradiciones e interpretaciones, amplía la comprensión de la complejidad de este personaje en el contexto bíblico. La figura de Doug está implícitamente esbozada en un comentario talmúdico que lo retrata como alguien profundamente versado en la Torá, la ley judía, pero que insistía en deleitarse en el daño. Este tipo de interpretación muchas veces se basa en la idea de que la conducta necia y perversa, condenada en el Salmo 52, representa a alguien que desprecia la sabiduría y la confianza en el Señor, y esta sería la conducta de Doug. Es importante señalar que dicho comentario talmúdico añade una dimensión ética y espiritual a la narrativa, ofreciendo una perspectiva interpretativa de las acciones de Doug. En el Salmo 52, atribuido a David, la condena de la conducta malvada y deshonesta se asocia con alguien que no solo desprecia la sabiduría sino que actúa en contra de los principios divinos. Aunque David pudo haber tenido en mente a Doug al componer el Salmo, algunas interpretaciones sugieren que Saúl, el rey perseguidor, también podría ser blanco de críticas. En el contexto bíblico, se menciona a Doug cuando David, huyendo de Saúl, busca ayuda en Nab, donde están los sacerdotes. La presencia de Doug en el santuario de Nab es algo misteriosa, considerando sus orígenes como edomita, descendiente de Esaú. Al ser edomita, Doug no era parte de la familia israelita,
como tal, su presencia en el santuario plantea dudas sobre su motivación y lealtad. Nacido fuera de la familia de Israel, Doug, como edomita, representa una figura extranjera inserta en un contexto crucial de la narrativa bíblica. La ambigüedad que rodea su presencia en el santuario, combinada con sus malas acciones descritas más adelante, contribuye a la construcción de su imagen negativa tanto en el texto bíblico como en la tradición talmúdica. La historia de Doug trasciende así las fronteras geográficas y étnicas, explorando temas más amplios de traición, maldad y conflicto espiritual en el contexto de las Sagradas Escrituras. La compleja presencia de Doug en el santuario, un lugar sagrado asociado con la alianza divina, suscita diversas interpretaciones entre los comentaristas. Muchos creen que su cercanía a la alianza sugiere la posibilidad de que fuera un prosélito de la religión judía, lo que indica una conversión a la fe hebrea. Esta hipótesis se ve reforzada por la idea de que quizás Doug adoptó la religión de los israelitas para mantener su trabajo de confianza con Saúl. Otra perspectiva plantea la posibilidad de que Doug fuera, de hecho, un judío originario del territorio de Edom. Esta teoría enfatiza que, aunque era descendiente de Esaú, pudo haber individuos de Edom que se identificaron con la fe judía. Así, Doug podría haber sido miembro de la comunidad judía, nacido en Edom, lo que explicaría su presencia en el santuario. Independientemente de su origen, la Biblia registra que Doug fue detenido delante del Señor, 1 Samuel 21, 7. El texto bíblico, sin embargo, no ofrece una explicación clara del motivo de esta detención en el santuario. Algunas interpretaciones sugieren que quizás estuvo relacionado con algún pecado específico cometido por Doug, mientras que otras apuntan a la posibilidad de que estuviera cumpliendo un voto o realizando un sacrificio de purificación. La complejidad de la situación de Doug, su presencia en el santuario y su detención ante el Señor añaden una capa de misterio a su figura. Ya sea como prosélito, judío de Edom o por otras razones, la historia de Doug sigue intrigando a los eruditos bíblicos. Sus acciones posteriores, marcadas por la traición y la violencia, cimentan su reputación negativa tanto en la narrativa bíblica como en las interpretaciones posteriores. La trama en torno a Doug revela no solo cuestiones étnicas y religiosas, sino también aspectos morales y espirituales, proporcionando una profunda reflexión sobre los desafíos éticos y espirituales presentes en la narrativa bíblica. Doug, un sirviente secreto dispuesto a hacer cualquier cosa para obtener la aprobación de su líder, era del tipo cuya lealtad estaba alineada solo con sus propios intereses egoístas. Cuando David buscó al sacerdote Ahimelech en Nab y notó la presencia de Doug allí, inmediatamente sintió que esto resultaría en problemas. David estaba consciente de que, en la primera oportunidad, Doug lo denunciaría a Saúl y, de hecho, así sucedió. El acto de Doug de informar a Saúl de la presencia de David en Nab, aunque real, fue realizado con intenciones maliciosas. Deliberadamente distorsionó el papel del sumo sacerdote Ahimelech en la asistencia a David, creando una narrativa que resultó en la muerte de innumerables inocentes. Doug no mentía cuando afirmó haber visto a David en Nab y que Ahimelech le dio provisiones y la espada de Goliat. Sin embargo, mintió cuando dijo que el sumo sacerdote Ahimelech había consultado al Señor por David, ya que no hay evidencia en el texto bíblico de que se usaron el Urim y Tumim en esa ocasión. Esta mentira añadió una capa de falsedad a la narrativa de Doug, intensificando aún más la tragedia que se estaba desarrollando. Al atribuir al sacerdote acciones que no ocurrieron, Doug contribuyó directamente a la muerte de Ahimelech y de los sacerdotes de Nab, quienes fueron masacrados por orden de Saúl. La distorsión de los hechos por parte de Doug estaba calculada para dañar a David y al mismo tiempo asegurar la aprobación de Saúl. Por lo tanto, la historia de Doug no solo resalta su naturaleza traicionera, sino que también resalta cómo su manipulación de los acontecimientos tuvo terribles repercusiones y resultó en un derramamiento de sangre injusto. La narrativa enfatiza la importancia de la verdad y la integridad, revelando las devastadoras consecuencias que pueden surgir de la manipulación y la búsqueda egoísta de aprobación. Ante la absurda orden recibida,
Doug se reveló dispuesto a perpetrar una atrocidad inimaginable, la matanza de todos los sacerdotes del Señor que se encontraban en Nab. La Biblia registra que, ese día, 85 sacerdotes perdieron la vida debido a la crueldad de Doug. Sin duda lo que les hizo a estos sacerdotes fue algo horrible, pero su maldad no tenía límites. Además de ejecutar la sangrienta orden, Doug extendió su brutalidad a toda la ciudad de Nab, eliminando a hombres, mujeres, niños e incluso animales. En aquella trágica ocasión, solo Abiatar, uno de los hijos de Ahimelech, logró sobrevivir, escapando de la masacre y buscando protección con David. La masacre de los sacerdotes de Nab, liderados por Doug, y la posterior destrucción de la ciudad son dolorosos recordatorios de hasta dónde puede llegar la ambición humana cuando carece de moral ética y del temor del Señor. Doug, aunque vivió como israelita y afirmó profesar la misma fe que la comunidad Covenant, actuó de una manera impactante e inhumana. Su presencia en el santuario, su conocimiento de la ley del Señor y su confesión de fe no fueron obstáculos para su disposición a hacer el mal. La historia de Doug sirve como una poderosa advertencia sobre los peligros de la ambición desenfrenada, destacando cómo incluso aquellos que aparentemente comparten la misma fe pueden desviarse peligrosamente del camino ético y moral. Si hay una lección que extraer de la trayectoria de Doug, es que el hombre caído, a pesar de su aparente cercanía a la fe y a la comunidad religiosa, puede sucumbir a la tentación y actuar de manera contraria a los principios fundamentales del temor de Dios y el respeto a vida y ética. La historia de Doug es un poderoso recordatorio de la importancia de mantenerla De hecho, el pecado tiene el poder de llevar a la gente a cometer atrocidades inimaginables. La historia de Doug destaca que el simple hecho de que alguien tenga conocimiento de las Escrituras, asista a templos, participe en la adoración del Señor o esté entre el pueblo de Dios no es garantía de una conversión genuina y un corazón regenerado. La masacre de Nab no fue solo el acto aislado de crueldad de un hombre malvado, también fue una manifestación del declive moral y espiritual de Israel bajo el reinado de Saúl. Este rey, que se suponía debía unir y proteger a su pueblo, terminó trayendo división y destrucción. Sin embargo, a pesar de la tragedia de Nab, la historia se desarrollaba de acuerdo con la soberanía divina y su propósito de redención y restauración. A la luz del Salmo 52, entendemos que la dinastía de David sería preservada por el Señor, mientras que Doug y Saúl serían juzgados y rechazados por su falta de integridad, justicia y temor de Dios. La narrativa de Doug sirve como advertencia sobre los peligros de la hipocresía religiosa y la falta de sinceridad ante Dios. Las acciones de Doug y la respuesta divina muestran que Dios escudriña los corazones y juzga no solo las apariencias externas, sino también la verdadera condición de los seres humanos. Ahora comparte en los comentarios si ya conocías la historia de Doug en la Biblia. Sus reflexiones y conocimientos enriquecen la comprensión colectiva de las narrativas bíblicas y brindan una oportunidad para un intercambio valioso. En última instancia, la historia de Doug es un capítulo oscuro de las Escrituras que resalta la trágica realidad de cómo la ambición desenfrenada y la falta de temor de Dios pueden llevar incluso a aquellos aparentemente comprometidos con la fe a cometer atrocidades. Doug, un hombre reservado y ansioso de aprobación, ilustra cómo la mera exposición a la religiosidad no garantiza la sinceridad de corazón. La masacre de Nab, dirigida por Doug, trasciende el acto aislado de crueldad, simboliza el declive moral y espiritual de Israel bajo el reinado de Saúl, un líder destinado a unir y proteger a su pueblo. Sin embargo, incluso en este oscuro contexto, la historia revela la soberanía divina en acción, guiando los destinos según el propósito redentor y restaurador del Señor. La trayectoria de Doug es una advertencia perenne sobre los peligros de la hipocresía religiosa y la falta de integridad ante Dios. A la luz del Salmo 52, nos damos cuenta de que a pesar de las sombras proyectadas por figuras como Doug y Saúl, la promesa de preservación y redención del linaje de David sigue firme. La historia de Doug nos recuerda que, en medio de las complejidades de la condición humana, el Señor escudriña los corazones y juzga con justicia.
Su narrativa sirve como una invitación a reflexionar sobre la importancia de la verdadera conversión, el temor de Dios y la búsqueda continua de una vida integral y justa. Que nosotros, al contemplar la historia de Dou, también encontremos inspiración para buscar la verdad, la rectitud y la autenticidad en nuestro propio viaje espiritual.